Mi nombre es Lucía Gorosito, soy ayudante de la Cátedra de Patología de la Universidad de Buenos Aires. Hoy les voy a hablar sobre el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esta patología, propia de regiones con alta concentración de arsénico en el agua, afecta a grandes extensiones de la Argentina. Originalmente llamada enfermedad de Belleville, por la ciudad de la provincia de Córdoba, donde se registraron y estudiaron los primeros casos en nuestro país. Hoy se conoce que se extiende a las provincias de Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, además de la totalidad de la provincia de Córdoba. La napa subterránea con contenido arsenical es de origen precordillerano volcánico y ocurre algo similar con su vertiente occidental chilena. Los valores permitidos de arsénico en el agua son de 0,12 miligramos por litro para la Argentina. Las fuentes y uso del arsénico son múltiples y pueden ser divididas en fuentes naturales, como los suelos, aguas subterráneas, océanos y rocas. En industrias, como en pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, en refinerías de petróleo, en pirotecnia, entre otros. En alimentos como los mariscos, los peces, las algas, en bebidas alcohólicas de fabricación casera, en vinos, alimentos y tabaco tratados con pesticidas. En la administración intencional, como en drogas antiparasitarias, en medicinas homeopáticas, entre otras. Formas de presentación. La toxicidad del arsénico varía considerablemente según el tipo de compuesto del que forme parte, y tiene relación con la valencia, el tamaño de las partículas, la solubilidad y si se trata de un compuesto orgánico o inorgánico. Se considera el arsénico elemental como un compuesto prácticamente atóxico, a los compuestos trivalentes como más tóxicos que los pentavalentes y a los compuestos inorgánicos como más tóxicos que los orgánicos. Los compuestos de arsénico pueden ser divididos en tres grandes grupos. Orgánicos, que pueden ser trivalentes o pentavalentes. Se encuentran en altas concentraciones en mariscos y pescados, pero tienen baja absorción a nivel del tracto digestivo. En compuestos inorgánicos, que pueden ser trivalentes o pentavalentes, liberados al medio ambiente principalmente por fuentes antropogénicas. Tienen gran solubilidad y atraviesan la barrera placentaria. Y el gas arsina, altamente tóxico, generado por la reacción del hidrógeno con el arsénico, como un producto intermedio en la industria metalúrgica. Según sus tres estadios de valencia se pueden clasificar en metaloides, que es la forma elemental, trivalentes, principal forma tóxica, gran solubilidad y son acumulables, y pentavalentes, que son formas menos tóxicas, con menor solubilidad y no alteran significativamente la función enzimática. Están presentes en la corteza terrestre y alimentos. Toxicocinética. El arsénico puede ingresar al organismo por ingestión, inhalación o por vía percutánea. Inicialmente se liga a la porción proteica de la hemoglobina de los eritrocitos, para luego ser distribuido a hígado, vaso, pulmones, intestinos y piel en las primeras 24 horas, donde se une a los grupos subfibrilos de las proteínas tisulares. Luego de la intoxicación aguda, el arsénico se deposita en tejidos ricos en queratina, tales como el pelo, las uñas y la piel, y reemplaza el fósforo en el tejido óseo, donde permanece por años. La vida media plasmática es de 42 a 48 horas, y su volumen de distribución es de 0,2 litros por kilogramo. Los compuestos inorgánicos pueden atravesar la placenta, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica ni adquieren concentraciones importantes en la leche materna. El metabolismo es hepático, a través de un proceso de biometilación en el cual se forman dos metabolitos, el ácido monometilarsénico y el ácido dimetilarsénico. Ambos son menos tóxicos que sus precursores y son mejor eliminados por el riñón. La biometilación es un proceso saturable, por lo que altas dosis implican mayor toxicidad y mayor retención de arsénico en los tejidos. La excreción es principalmente renal, en forma de metabolitos, y en menor medida en las formas no metabolizadas. Dependiendo de la dosis, se puede detectar el arsénico y sus metabolitos en orina hasta 2 meses después de la exposición. Se considera que la dosis letal oral para una ingesta aguda varía entre el rango de 10 a 300 miligramos. La concentración letal de gas arsina es de 150 partículas por millón. En cuanto a su fisiopatología, existen dos mecanismos principales por los cuales el arsénico ejerce su toxicidad. El primero implica su unión a grupos sulfidrilos, que lleva a la inhibición de vitales sistemas enzimáticos que utilizan a los mismos. Las vías del piruvato y succinato se ven particularmente afectadas. Como consecuencia, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa son inhibidos. El déficit de ATP subsiguiente lleva a la falla metabólica y a la muerte celular. El segundo mecanismo, denominado arsenólisis,
se produce cuando el arsénico es intercambiado por el fosfato en el ATP, conduciendo también a una inhibición de las enzimas del ciclo de Krebs y a un desacople de la fosforilación oxidativa. Este mecanismo resulta en un daño celular en el endotelio, que se manifiesta por una pérdida de la integridad de los capilares, que lleva a un aumento de la permeabilidad muscular y hipoxia tisular. Intoxicación aguda. El cuadro producido por la intoxicación aguda es en la mayoría de las veces muy grave y se caracteriza por afectar múltiples órganos y sistemas. Los signos y síntomas más frecuentes son: en el tracto gastrointestinal, estos síntomas dominan el cuadro de inicio, el que se caracteriza por sabor metálico, sensación de quemazón, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erosión de las mucosas, diarrea en agua de arroz, denominada diarrea riciforme, y cuando las lesiones de la pared intestinal son más profundas, aparece hematoquesia, melena y hematemesis. Sistema cardiovascular. Se producen cambios electrocardiográficos en el segmento ST y la onda T, similares a los de la isquemia y prolongación del QT, torsada de Points. Taquicardia ventricular atípica, ocurre fibrilación ventricular. También se observa dilatación de los vasos sanguíneos y daño endotelial, lo que causa hipotensión y acumulación de líquidos en un tercer espacio. Esto conduce a un compromiso hemodinámico progresivo y shock. En el sistema respiratorio, principalmente por inhalación, se producen tos, disnea, dolor torácico, insuficiencia respiratoria aguda, edema de pulmón. En el sistema hematopoyético ocurre hemólisis eritrocitaria, hematuria, pancitopenia, leucopenia y eosinofilia. En el sistema nervioso central se presenta estupor, confusión, delirio, convulsiones, coma y encefalopatía. En el riñón ocurre proteinuria, hematuria, oliguria, necrosis tubular aguda y insuficiencia renal. Los síntomas sistémicos son sed, hiperpirexia, aliento aláceo, hipovolemia. Y los síntomas dermatológicos se ocurre un eritema seguido de hiperpigmentación, hiperkeratosis y dermatitis exfoliativa. La intoxicación por gas arsina es un cuadro grave, potencialmente mortal en pocos minutos. Se trata de un gas incoloro, no irritante, inflamable y con un típico olor a lacio, al que se encuentran expuestos los trabajadores de las industrias metalúrgicas. El cuadro clínico demora de 2 a 24 horas en instalarse y puede comenzar con mareos, debilidad, disnea, fiebre, mialgias, sed, náuseas, vómitos, cefalea y dolor abdominal. Los pacientes desarrollarán una anemia hemolítica severa con prueba de COMS negativa, a la que sigue una insuficiencia renal con hemoglobinuria y hematuria. Puede haber cambios en el electrocardiograma, hipercalemia y coloración rojiza de las conjuntivas. Se ha descrito que la triada clásica de dolor abdominal, hematuria y coloración bronceada de la piel por depósito de hemoglobina. El paciente, dependiendo de la concentración a la cual fue expuesta, puede evolucionar a la muerte en pocos minutos u horas, sin llegar a desarrollar el cuadro característico. Y si sobrevive, puede persistir en insuficiencia renal, junto con la sintomatología de la intoxicación crónica por arsénico. Intoxicación crónica. El depósito de arsénico a través de los años, debido al consumo de aguas no tratadas, lleva a un cuadro clínico que se divide, desde el punto de vista didáctico, en lesiones cutáneas y lesiones extracutáneas. Dentro de las lesiones cutáneas podemos encontrar 4 periodos: periodo hiperhidrótico, hiperqueratósico, melanodérmico y el periodo de las complicaciones. En cuanto a las lesiones extracutáneas, pueden clasificarse en cancerígenas y no cancerígenas. Lesiones cutáneas. Periodo hiperhidrótico. Ocurre sudoración de palmas y plantas, de grado variable, acompañado de prurito, rubicondés y disestesias. Periodo hiperqueratósico. Es el síntoma más constante y evocador del acre. La hiperkeratosis puede ser difusa o localizada. Las lesiones, que pueden ser simétricas en palmas y plantas, pueden llegar a comprometer el dorso de manos y pies. Periodo melanodérmico. Descrito como en gotas de lluvia. Puede abarcar cuello, axilas, troncos, brazos, abdomen, muslos y se caracteriza por respetar cara y mucosas. Periodo de las complicaciones. Es desde hace años conocida la asociación de acre y carcinoma de piel, y los tipos pueden ser espinocelular, vasocelular, melanoma, entre otros. Lesiones extracutáneas, no cancerígenas. Pueden afectar a diferentes órganos, en forma concomitante con la afectación dérmica. En el sistema cardiovascular puede ocurrir alteraciones electrocardiográficas, acrocianosis, enfermedad de Raynaud, enfermedad del pie negro, acrodermatitis atrofiante. En el hígado se produce aumento de transaminasas,
citoesteatonecrosis, hipertensión portal y cirrosis. Y en el riñón puede ocurrir insuficiencia renal. En cuanto a los tegumentos, se producen bandas blanquecinas y transversales en las uñas, llamadas línea de Metz-Aldrich, alopecia. En el sistema nervioso se produce polineuropatías sensitivo-motoras, con distribución en bota y guantes, generalmente simétricas, con pérdida de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Ocurre debilidad muscular, neuritis retrovulvar, lesión del oído interno con pérdida de la audición y cuadros psiquiátricos. En cuanto al aparato respiratorio, se produce traqueobronquitis, enfisema y fibrosis pulmonar difusa. Y en relación al sistema hematopoyético, podremos encontrar anemia, leucopenia y pancitopenia. Lesiones extracutáneas cancerígenas viscerales. La asociación se conoce con diferentes órganos, de los cuales los de mayor importancia son: en el pulmón, generalmente de tipo histológico epidermoide con baja diferenciación celular. En el hígado, se produce un hemangioma o hemangioendotelioma. En relación al sistema hematopoyético, se puede encontrar leucemia mieloide aguda o linfomas. Otros tumores asociados, angiosarcomas, tumores en el esófago, vejiga, aparato digestivo, laringe, entre otros. Todo el material aquí utilizado fue extraído de la primera cátedra de toxicología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.